Y en los próximos minutos del programa vamos a hablar del Museo Andaluz de la Educación, un museo que tiene una importante ya presencia en redes sociales, tiene su propia página web y que próximamente abrirá sus puertas, su sede, en lo que era la antigua biblioteca de Alhaurín de la Torre. Tenemos aquí a su promotor, a nuestro amigo José Antonio Mañas. José Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, encantado de saludarte, Diego. Un recuerdo, por supuesto, para el profesor Jesús Asensi, Sí, que se fue, nos dejó, y hace poquito además, ¿no? sí, este verano. Este verano estuvimos fallecía. ahí en Madrid, en su sepelio y tal. Pero fue y también el otro gran promotor de este museo. juntos los dos, sí. Empezamos este proyecto, como tú sabes, que nos ha hecho un montón de entrevistas y ha visto muchas de nuestras exposiciones y hemos perdido pues la mitad de los que empezamos el museo. Pero bueno, se están uniendo personas nuevas que vas a conocer. Sí. Y aparte también en la parte de humanidades, pues Carmen Sánchez Drián, la catedrática de Historia de la Educación, y otras muchas personas que ya iremos conociendo. Por ejemplo, esta tarde te acompañan dentro de este proyecto del Museo de la Educación y de una serie de charlas que se están haciendo en este primer trimestre del año. Carlos Durán, director del Centro Principia, que aquí en PTV hemos hecho muchos programas y muchos reportajes también del Centro Principia, que lo tenemos ahí juntito al Instituto Rosaleda. Muy buenas tardes, Carlos. Buenas tardes. Somos vecinos prácticamente. Sí. Bienvenido al programa. Y también tenemos con nosotros esta tarde a Fernando Orellana, presidente de la Academia Malagueña de la Ciencia. Buenas tardes. Buenas ¿Qué tal? tardes. Bienvenido, Bien, Fernando. Bueno, ellos están aquí porque han participado muy activamente en la organización de una serie de conferencias. La primera fue en el pasado mes de enero, en torno a la figura de Marie Curie y su aportación al radiodiagnóstico en una época además muy necesaria e importante en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Sí, bueno, yo sobre todo destacar que estas tres actividades que han empezado en este cuatrimestre, ponen de manifiesto la colaboración de estas cuatro entidades. Falta la Universidad de Málaga, que también hoy no nos acompaña, pero está en ello. ¿Las charlas se organizan o se están haciendo en el rectorado de la UMA, no? La primera charla sobre Marie Curie ha rectorado. sido en el rectorado de la Universidad de Málaga, que nos cedió el espacio. Tenemos además imágenes de ello, Sí. sí. Y entonces lo que estaba diciendo es que intentamos colaborar esa sinergia que hace tanta falta en Málaga y que hemos hablado muchas veces, para que la ciencia tenga el importante papel en nuestra ciudad, ¿no? Entonces hemos empezado con esta conferencia sobre la vida de Marie Curie, pero no sobre toda su vida, sino sobre un momento muy concreto de su vida, que es después de que recibe el premio Nobel. Empieza la Primera Guerra Mundial y ella participa activamente en las labores de radiodiagnóstico y tal. Entonces hemos hecho estas tres mini conferencias y después una demostración. Aquí con Carlos echamos unas chispas, como yo digo, Sí. y estuvo muy, muy interesante. Entiendo que todos esos instrumentos que estamos viendo ahí es lo que aportó en esa conferencia el Centro Principia, ¿no? No todo. No todo, Hay algo. parte que aportó el Centro Principia, pero sobre todo lo aportó la colección de José Antonio. Nosotros lo que hicimos fue ponerlo en marcha. Entonces, José Antonio tiene una colección muy buena de instrumental de la época, pero lo que hicimos desde el Centro de Ciencia Principia fue poner en marcha esos aparatos, ver la demostración in situ, porque son aparatos muy curiosos, muy bien hechos. Y funcionan todavía. Funcionan, algunos tienen más de un siglo de vida y siguen funcionando perfectamente. Están muy bien fabricados, muy bien conservados también y funcionan. Fijaros que toda esta aventura del Museo de la Educación, Museo Andaluz de la Educación, comenzó hace algunos años, gracias a que José Antonio Mañas y Jesús Asensi pues son grandes coleccionistas de material escolar, que es una manera también de conocer la historia de nuestro país, y ellos iban por distintas ferias, distintos anticuarios, cesiones también que lo hacían amigos, y toda esa colección se fue aumentando. De vez en cuando hacían exposiciones en el Bajo, en el hall de la Facultad de Magisterio, de Educación, y aquello fue a más, tuvo cada vez más repercusión en los medios, y hoy pues podemos decir todos que muy pronto pues tendremos un museo dedicado a la educación en Andalucía. Sí. ¿Y qué sería la sociedad, de nuestra sociedad, sin la educación, verdad, Fernando? Por supuesto. La educación es el futuro y sembrar para el día de mañana. A mí particularmente me llena de alegría y de satisfacción cómo se está consiguiendo aunar los esfuerzos en pro de la ciencia de distintas instituciones, como es Principia, que lleva tantísimos años sirviendo a Málaga, que hay que reconocerle la gran labor
o instituciones nuevas como es el Museo Andaluz de la Educación, pero creo que entre todos podemos ir poniendo poco a poco la ciencia en su lugar en la sociedad. El poder de convocatoria que tuviste era importante, ¿eh? Porque la imagen ahora mismo estamos en el principio, un poquito todavía no había llegado, pero ya la gente se fue sumando y ya cuando comenzó vamos a ver una sala del rectorado completamente, casi al completo llena. Sí, Yo creo que interesaba el tema. A ver, sobre todo porque hicimos una convocatoria a una hora un poco intempestiva, porque era muy temprano, pero no obstante se llenó la sala, es decir, que Pero convocar... las imágenes hablan por sí solas. Convocar para una conferencia sobre ciencia y que se llene casi 100 personas que asistieron, pues la verdad es que estábamos muy satisfechos las 4 entidades, ¿no? Próximamente vamos a tener 2 conferencias más en torno a temáticas de ciencia y de educación, ¿no? Correcto. En principio vamos a tener una exposición, una gran exposición, que ahora ese caso Carlos nos puede detallar, que va a ser sobre Michael Faraday, que es, digamos, un poco el padre de la electricidad, y queremos abarcar pues un recorrido por toda su vida y sus descubrimientos. Y después una mesa de debate. Queremos girar un poco los temas, que no sea siempre en una conferencia, sino una mesa de debate sobre la figura de Edison, porque Edison tiene gente a favor y en contra, y entonces queremos poner eso en valor y que discutan y lo conozcamos un poco mejor. Por tanto, en este primer trimestre del año ya se ha celebrado la jornada sobre Marie Curie y el radiodiagnóstico. Próximamente tendremos la exposición Michael Faraday del magnetismo a la electricidad, que ahora nos habla el director de Principia, y una tercera actividad, jornada sobre Edison, la persona, los inventos y el método. Pues cuéntanos, lo más inmediato, ¿tenemos ya fecha? Lo más próximo es la de Faraday. La idea es inaugurarla sobre mediados de marzo. ¿Dónde se va a hacer? Todavía no lo... Se está buscando ubicación. Estamos buscando ubicación y la idea es que estuviera abierta un par de meses. Nuestra meta sería que no solo fueran 12 meses, sino que se pudiera itinerar, porque la verdad es que la exposición es bastante interesante, porque va a constar de paneles explicando un poco vida y milagros de Faraday, que es un personaje que quizás no esté demasiado conocido para todo lo que hizo. Sin embargo, Edison sí que hemos escuchado más Edison, de Edison. sí, de Edison todo el mundo lo relaciona con la bombilla incandescente, pero de Faraday, ¿qué es lo que hizo Faraday? Pues gracias a los descubrimientos de Faraday, pues tenemos electricidad en las casas ahora, algo que parece que no es muy conocido. Fernando, ¿y la jornada sobre Edison, cómo se va a desarrollar? ¿Aproximadamente en qué mes se va a hacer? Sí, la vamos a hacer en marzo, a final de marzo. A finales de marzo. Y va a haber una serie de ponentes muy atractivos, estará Carlos Durán también, y la moderación se la hemos encargado a un gran comunicador, que ahora no puede decir José Antonio el nombre, y para ver la figura, los pros y los contras. Edison más va a ser por su valor propio. De Faraday y de Marie Curie hemos aprovechado el 150 aniversario de ella, de su nacimiento y de su muerte, que han sido hace fecha, pero Edison es la persona per se y la aportación, pero realmente hay cantidad de cosas que cuando te vas metiendo a preparar estos temas que no se conocen y nos sirven de estímulo, de acicate y de ejemplo. Entiendo que la exposición, pues será siempre como todo lo que hace el Centro Principia, pues todo presentado de una manera muy didáctica para el gran público, y las jornadas y conferencias que se hacen pues también, ¿no? En un lenguaje lo más cercano al ciudadano de a pie, ¿no? Que no estamos hablando de una charla en un lenguaje excesivamente complejo. Al contrario, la exposición sobre Faraday queremos, por un lado, que haya materiales históricos, es decir, piezas, objetos, instrumentos científicos del siglo XIX, pero además Principia va a elaborar, ya está en ello, módulos interactivos, y queremos que esa exposición sea visitada por un amplio espectro de edades. Sobre todo vamos a intentar dirigirlo a los colegios e institutos de la provincia para que la visiten, pero también puede asistir unas personas mayores, incluso profesores que van a conocer pues cómo de aquellos instrumentos tenemos hoy determinadas cosas. Y
esto es el germen del Museo de la Educación. Sí. Esas exposiciones sí. que hacíamos mención en el hall de la Correcto. Facultad de Educación. Sí, aquella que está saliendo en este momento fue una muy bonita, que tuvo mucho éxito, que se llamaba Mis primeras letras, mis primeros números. Y bueno, pues mostraba elementos con los cuales se aprendió a leer y a calcular. Estuvo mucho tiempo y tuvo un éxito muy grande allí en la Facultad de Ciencias de la Educación. Y volviendo al tema que decía Fernando, de lo de la mesa de Edison, hemos querido traer a una persona que está en investigación, que es Emilio Alba Linero, que ha trabajado en el CSIC. Hemos querido también traer a Manuel Fernández Tapia, que fue la persona que de alguna manera creó el Centro de Principia en Málaga. Después está también Ernesto Fernández San Martín, que es el vocal de ciencia de la Academia Malagueña de Ciencias. Y también va a moderar el presentador de televisión española, Moisés Rodríguez, que del canal 24 horas. Del canal 24 horas, o sea que se espera que dinamice mucho y que la bien. gente pelee un poco a favor y en contra, ¿no? Estupendo. Bueno, pues lo tenemos que dejar aquí, pero eso sí, deseando que sea una realidad ya muy, muy inmediata, la apertura de ese Museo de la Educación, Museo Andaluz de la Educación, en Alhaurín de la Torre. La página web ya sí está habilitada. Tengo entendido que las visitas van a ser gratuitas, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Y fecha aproximadamente de Bueno, apertura? queremos que para antes de junio esté ya abierto. Sí. En la sede, en lo que era la antigua biblioteca de Alhaurín de la Torre. Alhaurín de la Torre. Cuando se inaugure la nueva biblioteca, que ha habido un pequeño retraso, pues ya adaptaremos el edificio. Está hecho el proyecto museográfico. Pero mientras tanto podemos visitar todas las exposiciones, todos los contenidos y todos los vídeos de todas las exposiciones en www.museoandaluzdelaaeducacion.es. Y ahí también iréis colgando la fecha en que se vaya a hacer lo de Faraday y lo de Edison, también, para que la gente esté muy atenta. Pues Fernando, Carlos y José Antonio, muchas gracias por venir al programa. Gracias a ti. Y oye, a seguir trabajando por esto de la educación y divulgar todos estos conocimientos. Si me permite, sí, Carlos. Esta semana, el domingo día 11, es el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Y esta semana pues tenemos actividades relacionadas con la visión de la mujer en la ciencia, que no es muy conocida, hay muchas mujeres muy importantes. Y el sábado hay una conferencia muy interesante sobre precisamente ese tema, ahí en Principia. El otro día hablamos en el programa, en Principia, ¿no? El otro día hablamos en el programa de, ¿cómo se llama esta mujer? Es una española de Valladolid, Ángela creo que es la precursora de lo que hoy conocemos como el libro electrónico. Una profesora de Valladolid que inventó un primer libro electrónico, entre comillas lo de electrónico, pero sí que tenía... Está conservado en el Museo de Ciencias de La Coruña, está conservado el libro, y hay un panel explicativo de su vida. Es una cosa increíble para el momento en que se creó. Pues sí. Bueno, muchas gracias a ti. A los tres. Gracias. Nosotros continuamos...